Hello, my baby, hello, my honey, hello, my rectangle. Sandy, a kiss, why, baby, my heart's on fire. Hola, bienvenidos. Se acerca la primavera a Buenos Aires y retorna el buen clima, que nos permite grabar al aire libre. En esta oportunidad quiero hablarles de un autor que ha sido solicitado con mucho entusiasmo, en especial por el amigo Christian Ballini Lawson, del cual no hay mucha información en castellano en las redes. Del autor, quiero decir, no de Christian, quien por fortuna inunda las librerías con los pulps modernos que difunde, fomenta, dirige o en los cuales colabora. Éxtasis, Viaje al futuro o Cuentos de ciencia loca, entre muchos otros. Con títulos como estos, ¿quién puede resistirse? Y como todo tiene que ver con todo, hoy vamos a recordar a uno de los pioneros de la literatura pulp, Abraham Merritt. Nacido en 1884, Merritt estudió abogacía, pero eligió dedicarse al periodismo, primero en el Philadelphia Inquirer y luego, a partir de 1922, en el American Weekly, donde además fue asistente editorial. En 1937 pasó a ser el editor, hasta su muerte ocurrida en 1943. Este trabajo le permitió descubrir y apoyar a los artistas Virgil Finlay y Hannes Bock, muy conocidos por sus estupendas ilustraciones de ciencia ficción y fantasía. Acá vemos un libro dedicado a las ilustraciones de Virgil Finlay, que da para un nuevo video más adelante, pero para que se den una idea de lo que era este ilustrador impresionante y fantástico. Merritt ganaba muy bien y eso le permitió viajar por todo el mundo, desarrollando un gusto especial por las ruinas de civilizaciones olvidadas. Otro de sus intereses era adquirir y coleccionar libros de ocultismo y brujería. Se dice que en su biblioteca había unos 5.000 libros sobre esoterismo. No contento con eso, en su jardín cultivaba plantas relacionadas con esta materia. Pero debía ser muy buena persona, porque sus empleados lo recuerdan como el jefe ideal que se jactaba de no haber despedido nunca a nadie. También coleccionaba máscaras tribales, armas y esculturas primitivas. Un personaje hecho y derecho. Mi primer contacto con Merritt, yo tendría unos 12 años más o menos, fue gracias a una antología publicada por Bruguera, Las mejores historias de horror, seleccionadas por Forrest Ackerman, coleccionista y estudioso de fama mundial, que no necesita presentación. Entre sus numerosas historias figura un relato escrito a 10 manos, o a 5 plumas, esto es, una obra que comienza un autor y siguen luego sus colegas hasta completar la ronda. El relato en cuestión tiene el fabuloso título de El desafío del más allá y fue escrito en 1935 por Catherine L. Moore, H. P. Lovecraft, Robert Howard, Frank Belknap Long y, por supuesto, Abraham Merritt. ¿Quién era este autor que se atrevía a mezclarse con tamaños nombres de la fantasía? Me puse a buscar entre canjes de revistas y librerías de viejo, pero no era una tarea fácil, no aparecía nada. Y en aquella época no había vendedores especializados que nos dieran una mano. La obra de Merritt podía estar en cualquier estante o batea, mezclada con las revistas Radiolandia, Canal TV, Mucho Gusto o, en el mejor de los casos, Mecánica Popular. Un día me topé con un pilón de revistas rojinegro, publicación pulp local que duró décadas, pero que como sus tapas estaban dedicadas casi siempre a relatos del oeste, yo no les daba importancia. ¿Cuál sería mi sorpresa al encontrar entre ellas esta portada fabulosa que anunciaba Las 7 huellas de Satán, gran folletín fantástico por Abraham Merritt, publicada en septiembre de 1940? La novela original se llamaba Seven Footprints to Satan, algo así como Los 7 pasos hacia Satán, y estaba acompañada por las ilustraciones originales de Virgil Finlay, del cual hablamos un poco recién. Gran ilustrador fantástico, puntilloso y realista como pocos. Les leo el encabezado. En el palacio de Satán hay una escalera de 7 peldaños. 4 de ellos conducen hacia el máximo poder y la mayor gloria que se puede alcanzar en este mundo. Los otros 3
llevan a las almas a la perdición. Con este encabezado, ¿quién no quisiera leerlo? Aunque no quiero contar demasiado, esta es una de las historias de tentaciones demoníacas más poderosas que haya leído jamás. La trama nos dice que, escondido en los bajos fondos, hay un cerebro criminal que recluta gente idónea con la promesa de fama y fortunas fáciles, pero a cambio deben cederles el control de sus vidas y, si la suerte no los acompaña, quizás el alma. Este Satán que da nombre a la historia, ¿es un mafioso astuto que controla el mundo del crimen a través del terror? ¿O es en verdad un ser maléfico sobrenatural? Y si es así, ¿cómo podrá James Kirkham, nuestro protagonista, escapar de su influencia? Este relato fue tan popular que en 1929, apenas un año después de su publicación, se hizo una adaptación cinematográfica coprotagonizada por Thelma Todd, más conocida por sus papeles humorísticos junto a los hermanos Marx. Pero no lo busquen, porque saldrán defraudados. En una entrevista posterior, Merritt dijo que lloró durante toda la película, y no de emoción precisamente. Peor aún, la mala adaptación hizo que las ventas del libro bajaran estrepitosamente. Por decisión del director Benjamin Christensen, se filmó como una comedia, y el resultado no le hace justicia a una obra tan perturbadora. Y eso que estamos hablando del mismo Christensen que dirigió Haxan, una historia de la brujería, en 1922. Debo aclarar además que el número de Rojinegro contenía solamente la primera parte de la novela y que su continuación no aparecía en ningún local de libros usados, por lo que pasé bastante tiempo imaginando posibles finales para la historia. Muchos años después, ya de adulto, de paseo por Parque Centenario, di con un filón impresionante en uno de los puestos de libros. Varias novelas de Merritt en ediciones de Avon Publishing. The Metal Monster, The Ship of Ishtar y, por suerte, Seven Footprints to Satan. Aquí encontramos, justo detrás, un resumen más excitante que el que figuraba en la revista Rojinegro. Se los traduzco. Mujeres sin comparación, lujuria sin fin, numerosos esclavos de ambos sexos, todo eso era el increíble bagaje ofrecido a James Kirkham cuando llegó al pie del trono de Satán. Allí, 7 peldaños dorados por encima de él, se sentaba el diablo mismo, la maldición encarnada, esperando que Kirkham aceptara el desafío infernal. Pero trepar esos 7 peldaños significaban apostar, y aquel que perdiera podría encontrar el tormento eterno. Gran resumen. Para ese entonces había aprendido a leer el idioma de Poe bastante bien y les puedo asegurar que, pese al tiempo transcurrido, el desenlace de la historia estuvo al nivel de mis expectativas. Merritt escribió unas 8 novelas y varios relatos cortos, como el que figura aquí, Los habitantes del pozo, o, en la versión original, The People of the Pit. En este relato, 2 buscadores de oro se internan en el Yukón y tras acampar muy al norte, ven unas luces sobrenaturales que parecen buscar algo o alguien entre las montañas y bosques nevados. Luego llega un fugitivo hasta su hoguera, reptando sobre miembros tan desgastados que dejan entrever los huesos debido a la desesperación por escapar de sus captores. El recién llegado, luego de dormir lo suficiente y reponer algo sus fuerzas, les cuenta a los protagonistas una historia de ruinas primitivas, civilizaciones olvidadas y estatuas que vigilan el borde de un pozo en el que se hallan detenidos seres que no deben volver a pisar la faz de la tierra. Pero estos seres poseen un poder hipnótico capaz de minar la voluntad de quien se les acerque, por lo que, antes de morir en paz, el fugitivo les pide que quemen y esparzan sus cenizas para que su cuerpo no caiga en manos de los habitantes del pozo. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero haberlos entretenido y despertado en ustedes el interés por la fantasía literaria de Abraham Merritt. Nos vemos.